Cuando vamos a la escuela se nos dice presentar trabajos de manera oral, pero no se nos enseña cómo afrontar esa situación. Se nos dice que expongamos, pero no nos dicen cómo exponer. Y de hecho, esa es una de las premisas que fui desarrollando últimamente y que con la poca experiencia que tengo, quiero compartirles a ustedes 3 errores y, bueno, soluciones a cada uno de ellos para cómo afrontar estos momentos, porque terminando la escuela y si seguimos en la universidad, más aún aquí es donde hay presentaciones orales. El primer punto que quiero compartirles y que es un error que cometí en el pasado. De hecho, todos los puntos que voy a tocar son errores del pasado, pero comencemos por este primero, es leer. ¿Y cuál es el problema de leer? Es esta. Cuando leemos no expresamos, no comunicamos de manera total, de manera integral. Cuando leemos, y esto es algo que voy a tocar más adelante también que está relacionado, cuando leemos no conectamos, no expresamos, básicamente estamos diciendo que no nos hemos preparado. Y de hecho, la solución extrema no sería memorizarnos todo, porque ese también sería un error. Cuando memorizamos todo, es como un castillo de naipes que armamos, castillo de cartas, que ante el mínimo error, basta que una carta caiga para que todo se desmorone. Entonces, cuando memorizamos totalmente algo, no nos comunicamos de manera tranquila, de manera ligera, porque basta que nos olvidemos, como les digo, una palabra para que todo se nos vea al traste. Y son estrategias que muchos usamos en el pasado, en el colegio, y que sabemos que este es un punto frágil de la memorización total. Entonces, ¿cuál es la solución? Prepararse, por supuesto, es obvio, pero hay una clave y es solamente memorizar el esquema. ¿Y qué es el esquema? Estructura. Si toman un texto de 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos, verán que todo eso se puede resumir, si son 5 párrafos, en 5 frases o en ideas principales. Eso de seguro lo recuerdan en redacción de textos, que es un curso que se lleva en la universidad, primeros ciclos, y que de hecho la pasé mal, pero ya con estas pautas y estos conocimientos que les comparto, es algo que ya manejo. Entonces, cuando tenemos un texto, se puede reducir esto en 3 párrafos, en 3 frases diré, acorde a cada párrafo. Entonces, esta vendría a ser el esquema, vendría a ser la estructura. Piensen en un libro, por ejemplo. Si quieren saber la totalidad del libro, o más o menos darse una idea, basta con que revisen el índice para que sepan de qué van. Y de hecho, si quieres tomar algo específico, por ejemplo, un libro sobre coches y que lo único que quieres saber en el momento es sobre llantas, miras el índice y vas a ver el punto de llantas. Ya sabes en qué punto está. Entonces, básicamente, una exposición se podría reducir a una estructura, un esquema. Lo único que te deberías de memorizar sería eso. Por ejemplo, recuerdo la primera vez que apliqué esto fue el año pasado, cuando presenté la introducción de un proyecto en Java acerca de la calculadora científica. Al presentar yo la introducción, no memoricé todo lo que iba a decir. Por ejemplo, en introducción simplemente al principio iba a decir la importancia. Miren cómo se reduce todo a estos 5 puntos. La importancia de la calculadora en las ciencias o en nuestros cursos. Cómo vamos a dividir el trabajo. Cómo nos ayuda Java a implementar el proyecto que teníamos en mente. Y finalmente era que esta era una oportunidad para desarrollar nuestras habilidades como programadores. Y ya, listo. Básicamente esa era la introducción. Se podría reducir a esas 4 palabras. ¿Ven? Esa vendría a ser la estructura de todo lo que dije. ¿Cuánto me tomó? Menos de 1 minuto. En cuanto hablé la introducción, como 3 minutos o más. Entonces, lo único que deberíamos de memorizar es la estructura. ¿Qué es la estructura? Las ideas principales. Nada más. Con esto ya nos podemos desplayar. De hecho, es fácil decirlo, pero cuando se practica ya uno como que va asimilando esto. Segundo error, y no relacionado tanto a la preparación, sino más bien a la presentación en sí, la presentación visual. Y es que yo recuerdo esto en el colegio cuando nos mandan a hacer una presentación oral expositiva. ¿Qué hacemos para apoyarnos? Obviamente llevamos papelotes. ¿Y qué llevamos en papelotes generalmente? Lo que vamos a leer. De hecho, no sé por qué dije que no está relacionado. Sí, está relacionado. No, de hecho, este es un problema. ¿Por qué? Porque nos conviene que cuando expongamos y comuniquemos, al menos, el mensaje que queremos es captar la atención de la gente, de nuestros compañeros. Y cuando ponemos muchas letras, nos estamos asegurando de que no nos presten atención, y básicamente es algo que podrían ellos leer. Entonces no tiene sentido presentar diapositivas con textos, aunque a veces ayuda.
Y de hecho muchas veces estuve tentado a hacerlo porque no tenía mucho tiempo de preparación, pero aún así me limité a no hacer esto. Y si alguna vez no me preparé bien, recuerdo, leía un poco, pero ya era solo para apoyarme y después me seguí explayando porque ya, créanme que el punto 1 ayuda, saber la estructura de lo que uno va a decir. Entonces, en vez de tener letras, que de hecho es algo que debemos minimizar, lo máximo que podremos hacer es poner frases o ideas principales, como les dije, de nuestra estructura, es poner más imágenes. Y recuerdo en una presentación en la época de la pandemia, cuando todo era virtual, un compañero, sí lo recuerdo, cuando hizo la presentación del PowerPoint, algo práctico que hizo y me sorprendió es ponerle una animación a la imagen. Por ejemplo, si le ponía clic, la imagen aparecía, y esto es como que nos hace estar más atentos a lo que vemos, con lo cual mi compañero puede aprovechar en comunicar el mensaje que quería dar. Yo en ese trabajo lo único que hice era poner imágenes estáticos ya listos, pero me pareció muy audaz su forma de presentar y es algo que copié. De hecho pueden verlo en este canal, pueden ver eso en las presentaciones que fui subiendo, las virtuales. Una de ellas que sí recuerdo es en estadística. Claro, cuando di la introducción de estadística, que pueden buscarlo, ahí van a ver cómo cuando yo presento la introducción o los antecedentes, hay una animación y ven cómo esto mejora drásticamente, o al menos apoya en el fin que es al menos dar una presentación buena. Y por último, y esto más relacionado a las presentaciones físicas, es ignorar el lenguaje no verbal. De hecho pensarán que lo más importante en una comunicación es lo que decimos, pero ya sonará cliché esto, o sea, algo que se espera, que es fácil decirlo, y no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Y a qué me refiero esto? Por ejemplo, si quieres decir feliz cumpleaños a una persona, ¿qué es lo que haces? Obviamente pones tu cara sonriente y le dices feliz cumpleaños y lo abrazas. Ahora ponte en este caso, le dices feliz cumpleaños a una persona, feliz cumpleaños, no lo miras y te cruzas de brazos. Otro ejemplo más efectivo, le dices a una persona que te cae bien y tienes los brazos extendidos, por ejemplo. No, mejor dicho, si estás de acuerdo en algo, ¿qué haces? No cruzas los brazos, ¿verdad? Pero ahora mira, si dices estoy de acuerdo y tienes los brazos cruzados, ¿qué mensaje prima más? Obviamente, si cruzas los brazos pero dices que estás de acuerdo, estás mintiendo, porque el hecho de cruzarse de brazos indica que estamos cerrados o que no estamos de acuerdo. Pruébenlo si quieren, mentalmente. Entonces no es lo que se dice, sino cómo se dice. El lenguaje verbal implica la voz, implica cómo manejamos los brazos. De hecho, algo muy importante es no tener los brazos pegados, tener los brazos al menos en el aire o moviendo, gesticulando. También algo que ayuda mucho es moverse de un lado, si quieren, de un lado a otro. Esto es algo que oxigena el cerebro y permite que podamos seguir hablando, y de hecho se los aseguro, es algo que ayuda con la práctica. Bueno, básicamente eso es algo que quería compartirles de paso, porque exponer es algo duro, pero cuando uno ya tiene las pautas necesarias, se va defendiendo uno y ya no es tan dramático. De hecho, como mencionó el expresidente de nuestra nación, ya lo conocerán, si estamos hablando de hablar en público, no podemos dejar de mencionar al expresidente Alan García. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Él en uno de sus libros dijo que el miedo a hablar en público es algo imprescindible, algo que no se puede ignorar, y de hecho que es algo que no se puede suprimir. No se pierde el miedo jamás, pero lo que sí podemos hacer es gestionarlo, es usarlo a nuestro favor, a reducir el miedo con lo que les dije, que caminar de un lado a otro, abrir los brazos, tener un lenguaje corporal positivo, por ejemplo tener abiertos los brazos, caminar, es no tener exceso de miedo, sino reducirlo y usar la adrenalina que esto nos produce para afrontar el momento. Ese es algo que mencionaba el expresidente ya fallecido, que bueno, espero estos puntos que les comenté los ayuden y voy a seguir transmitiendo estos conceptos que me ayudaron y espero que les sirva. Cuídense mucho. Les mencioné el libro de Alan García y se titula Vida a la Palabra. Lo conseguí en formato EPUB, el original, la edición, la última. Y de hecho este es un formato específico para leer bien los libros electrónicos, a comparación del PDF, que es algo tedioso, de hecho el PDF es un formato para imprimir documentos específicamente, pero al ser algo muy fácil de compartir, un formato muy usado,
Es que también se leen libros, pero para eso les recomiendo una aplicación de Play Store que se llama Read Era, y esta aplicación les va a permitir leer directamente el libro que les voy a compartir, que está en EPUB, y también los libros o archivos que tengan en PDF, que lo transforma y los hace que sea legible y muy cómodos de leer. Se los recomiendo, la aplicación Read Era, READERA, o en su defecto, si también quieren el lector por excelencia de ebooks, es Kindle de Amazon, que también lo encuentran en el Play Store. Aunque el proceso para leer el libro que les compartiré aquí es complejo, por eso les recomiendo la primera aplicación. Lo siento si se nota alguna pausa, es que estoy con hipo. Estoy revisando el libro, lo estoy repasando, y si quieren que realice un resumen con las pautas del mismo, lo estaría haciendo en mi canal principal, que lo pueden ver en la lista de enlaces que está en mi biografía de Instagram. Si quieren el libro, me contactan al WhatsApp. El enlace de mi WhatsApp está en mis enlaces de mi biografía de mi cuenta de Instagram, que se los dejaré en la descripción. Sin más dilación, nos vemos pronto.